Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Omar Valdés, soy arquitecto por la UNAM, de la Facultad de Arquitectura. Hola a todos también. Soy Rafael Espejel, arquitecto también de la Facultad de la UNAM. Estudiamos juntos desde primer año. Como que el camino nos ha juntado otra vez, digamos, ya para ejercer, para trabajar laboralmente. Hola a todos jóvenes, y yo soy Abraham Cota, y el día de hoy nos encontramos en Ecatepec. En Ecatepec, Estado de México, en un fraccionamiento que, aunque Ecatepec tiene fama de ser un poco caótico, yo creo, ¿no? Dentro de toda la urbe, ¿no? Que colinda con la Ciudad de México. Justo en este fraccionamiento es un lugar muy tranquilo, hay muchas casas, casas con una tipología que creo que pues todas las entregaron igual en su momento, todas tienen un mismo diseño, pero eventualmente con el paso de los años, los condóminos, toda la gente que habita este fraccionamiento, pues decidió que las pueden arreglar como gusten, ¿no? Y eso tiene su encanto porque creo que es mucho más lindo que todas sean iguales. Esta parte ya estaba construida, estaba techada a la parte del estacionamiento. En realidad, pues originalmente todas las casas tenían esta parte del estacionamiento al aire libre, sin techar, pero pues ellos ya la tenían cubierta. Entonces nos dijeron que pues, en medida de lo posible se aprovechara esa losa y pues ya nosotros nos encargamos de darle un uso a la parte de arriba. Obviamente, como no estaba contemplado que esa losa fuera a cargar nada antes, porque nada más cubría los coches, tuvimos que reforzarla. Ahí técnicamente sí tuvo pues que ver bastante la mano de la ingeniería. Y bueno, a nosotros pues nos gusta esta arquitectura introspectiva. Generalmente cuando tienes pues de frente a los vecinos muy pegados o cuando realmente quieres una privacidad o vivir la casa de una manera como hacia el interior, porque en el interior puedes tener bastantes virtudes más agradables que en el exterior. Queríamos crear una fachada bastante ciega, pero tampoco nos agradaba la idea de que fuera un murote completamente cerrado porque pues podría ser bastante agresivo, ¿no? Entonces, como aquí arriba tenemos la habitación principal, que ahorita la vamos a conocer, también tenemos su baño al ladito y no queríamos tampoco meter la ventanita del área de servicio, ¿no? Entonces nada más decidimos poner ahí un gesto, ahí medio discretón, y también la curva nos ayuda a que sea un poquito más amable ese recorte de ese remetimiento. Ese remetimiento, vamos a ver arriba, pues le permite como la entrada de luz, que sí sea un ventanal de piso a techo y que tampoco quede tan expuesto a que alguien de afuera vea lo que sucede al interior. Ya por último, para aprovechar el exterior, Claro. como dijo Omar, sí tuvimos que reforzar la losa de entrepiso, que ahora es de entrepiso. El ingeniero nos hizo un cálculo porque aquí había una trave de concreto nada más, Ok. que estaba un poco flechada, ¿no? Desde antes de la intervención, estaba un poquito pandeada hacia el centro y el ingeniero lo que nos recomendó fue colocar una viga de acero arriba de la trave de concreto para que esa fuera la que trabajara ahora, ¿no? Con todo el peso que íbamos a incluir. Aquí, arriba del portón justo hay una viga, una IPR, que es la que ahora transmite las cargas de la planta, desde la losa de azotea hasta la cimentación. También el portón no lo cambiamos justo por eso, o sea, el portón ya existía. Ya existía. Sí, el portón ya era parte de la casa, del acceso al estacionamiento, y no lo quisimos cambiar primero por temas económicos, porque, pues bueno, era quitarlo y volver a hacer, que podría por ahí ser una desventaja en el presupuesto total. Y la verdad es que tampoco estaba tan mal, ¿no? O sea, si lo integramos al diseño, si es parte de eso monocromático que tiene nuestra fachada,
pues podríamos incluirlo dentro del diseño. Y también no lo quisimos tirar porque pues íbamos a dañar más la trave que ya existía y que no estaba trabajando de la forma correcta, ¿no? Excelente, tenía esa duda, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí, Ujú. ahora sí vamos para adentro. Muy bien, jóvenes impacientes. Vamos adentro. Sí. Me encantan las remodelaciones, ¿verdad? Porque lo fácil es llegar y decirle al cliente, hay que demoler todo, Sí, ¿verdad? Sí. es bien complejo. Justo hace rato platicábamos que lo que creemos importante de las remodelaciones o lo primero que se observa es más lo que vamos a quitar que lo que vamos a poner, Exacto. ¿no? O sea, cómo vamos a complementar los espacios y formar nuevos patios, formar nuevos ingresos de luz, que siempre al final es quitar un poco de lo que ya existe para complementar los espacios que también ya existen, ¿no? Y eventualmente ver qué tanto impactamos con lo nuevo, ¿no? Porque las remodelaciones son súper complejas, hay que quitar mucho, ¿no? Hay que quitar pisos, hay que quitar aplanados. Si quieres pintar encima de la pintura vieja, ya se formaron como bolsitas de aire que no sirven. O sea, las remodelaciones son bien complejas. Yo sé que a muchos arquitectos no les gusta hacerlas, de hecho, o no las Ajá. hacen, no le entran, pero tienen su encanto, la verdad. Y en Tenemos este un caso, pues sí perrito. No, tuvimos perrito. mucho cuidado con los acabados, ¿no? Que proponíamos. ¿Ah, sí? Formatos sencillos, siempre con esta idea de mantener un poco lo monocromático, mucha luz, procurar que la interacción del interior con el exterior se dé en todo momento, ¿no? Como creo que es adecuado en todos los proyectos y en este caso, pues de forma práctica, sencilla, pero se cumple. ¿Qué se hizo en este espacio? ¿Se cambió el piso? Se cambió el piso, se aplanó en algunas partes y pintamos otra vez. Ok. Creo que Sí. la mayor intervención en planta baja es abrir ese vano que es para formar el patio, para formar el remate visual de la estancia con el patio. Tenían una ventana con un muro bajo de 90 centímetros y el resto era ventana. Aquí fue lo más que intervenimos para formar justo ese ventanal y el remate y la extensión hacia el exterior. Quedó muy bonito, ¿eh? Sí, es un patio lindo. Em, Me gusta la forma en que hicieron las puertas. En lugar de hacer corrediza, ustedes hacen abatibles. Sí. Es interesante esa decisión. Originalmente iban a ser plegadizas para que todas se corrieran hacia la derecha, pero pues al final por decidirnos por ciertos perfiles de aluminio, pues lo más indicado para que luciera más o más transparente Ujú, fue hacer dos. Y también ahí donde, pasando la puerta, creamos como este firmecito ujú. para que empatara con este muro que ya existía. Ah, ok. Entonces este firmecito le dimos la pendiente para que no se meta el agua Ajá. y también es casi la medida del abatimiento. Entonces pueden mantenerse completamente abatidas sin estorbar. Eso está buenísimo. Y además le agregaron esta estructura, ¿no? Sí, esa estructurita también es como para en caso de que empiece a llover y venga el viento, pues no se meta el agua. no estaba, ese techito no estaba contemplado al inicio, la verdad. Claro. Pero no sé, nos ha pasado que en otras casas no hemos tenido ningún tipo de problema con el agua, pero creo que aquí justo el viento da muy hacia esta ventana. ¿Qué orientación es? Esta ya es sur, Ok. pero tenemos un aire aquí bastante, Ujú. este, rudo, ¿no? Sí, 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 Y profuso. cuando ha llovido, sí pasó que se nos metía un poquito el agua, entonces tuvimos que poner ese techito para ya evitar ese problema. Sí, es que son Mm. un tema. He Todo visto un tema algunas el agua. casas que parecen de interés social que les hacen como unas pequeñas aleritos con fibra de vidrio. Cuando venía para acá en el Ujú, del AIFA, vi varias casitas que tenían esos techitos de fibra de vidrio y son sí, unos abultados de 20 centímetros y es Sí, para eso, para el agua, ¿verdad? sí. precisamente para el agua. Y ese espacio donde estás parado Ujú, también fue como un agregado. Lo querían, pues para darle distintos usos. Como se integra a la parte de servicio, como que pasa a ser como un espacio de tendedero. En, en algunos momentos, pues van a ir comprando como aparatos para hacer ejercicio.
y tenerlos ahí frente a pues, la vista del jardín, también bastante agradable. Y pues para algún evento social, ¿no? Medio limpio, pues ya se integra bastante al jardín. Sí, puede funcionar como desayunador, ¿no? También. Ajá. Es un espacio que al final se vuelve multiusos y que remata muy bien con el patiecito, con la vegetación. Está agradable. Está agradable. Y Igual, le dieron ese acabado. ¿Qué tipo de acabado es el del muro? Ese es piso pulido de Pegaduro. De Pegaduro. Saludos Sí, a sí, sí. Pegaduro. Saludos a Pegaduro porque lo usamos bastante. Lo usamos bastante, cumple, la textura que queda al final es linda y la verdad es que no es tan caro. igual el piso de ahí lo eligieron los clientes, tipo madera, y como para crear ahí cierto match. Este me parece un Interceramic. Es Es Interceramic. Interceramic. ¿Verdad Todos que son sí? Interceramic, sí. ¿En serio? ¿Todos son Interceramic? Sí, Amigos de Interceramic, yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. Así. están obligados. No, no, sí quiero. Está Eh, buenísimo, ¿eh? y esta gravita igual fue como para que crea este match con Claro. ese tono. Y Está bonita, sentimos ¿no? que Es se como una integra piedra de todo. río o Es algo como una así. piedra. Ujú. Sí, 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 amarillita. No, y aquí sí trabajaron mucho, ¿verdad? Porque esto lo hicieron ustedes, este closetcito. Sí, Sí, A ver, vamos a ver la cocina, que la cocina se ve especial. vamos, vamos. Comerciales, jóvenes. Comerciales de nuestros amigos de Interceramic. Patrocinado por... Qué bonito. Aquí ya empieza todo, ¿no? aquí ya empieza todo. Había un muro bajo aquí que también demolimos y el proyecto original era hacer una cocina abierta, pero los clientes les gusta, bueno, como ya la tenían bastante almacenamiento, entonces ya estaban acostumbrados y sentían que ese espacio lo podían aprovechar para más almacenamiento. Entonces, originalmente querían cerrarlo aquí. Nosotros les propusimos dejar un intermedio, ni uno ni otro, y dejamos este hueco para que, pues, a final de cuentas sirva como en los restaurantes, donde pasas los platillos, los dejas ahí. Y tanto el área de arriba como la de abajo se presta para almacenar y pues también como para darle cierta combinación con estos únicos tres colores que queremos lucir. Bueno, el blanco, que es la ausencia de color, el, el tono de la casa y el verde sentimos que hace bastante buen juego. Que el verde se va a repetir también en varias partes de la casa. Lo Ok. vamos a ver. Sí, Sí, los baños también. es bastante lindo. Pásale, pasa a la cocina. Entonces los ahora. pisos, la intención era que fueran blancos. Este Sí. este es un cerámico, ¿verdad? Sí. 60 por 60. Así es. Sí. Muy bien. Me gusta que tiene como esas pequeñas vetas grises que lo hacen un poco más limpio, ¿no? Sí, normalmente procuramos justo que no se vean las cosas como con muchos procesos de fabricación, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que tengan cierta naturalidad. Claro. Y, pues las vetas al final son un poco eso, ¿no? Claro. Improvisadas, lo improvisado de lo natural. No, pues quedó muy bien. Ay, fíjense, yo pensé que eran gabinetes, pero no. Solamente es el fondo Así es. en este vidrio esmerilado. Es un bonito detalle. Y te deja pasar mucho la luz. ¿Aquí qué había? Era muro total. Era un muro. Ok. Entonces, bueno, tenía una abertura, pero creíamos que pues, podíamos quitarlo por completo. Ujú. Sí se quitó, pero se volvió a poner como un muro, bueno, algo que lo cubría, pero pues sí, como dices, deja pasar la luz por ser vidrio. Excelente. Y aquí se repite el mismo acabado del pegaduro. Son fans. Son fans. Está bonito, está muy bonito. Y la carpintería es de madera, ¿verdad? Este no es MDF. Sí, así es madera natural. Bonito. Y me gusta Hola. que agregan la jaladera tipo gola. Sí, ¿Verdad? así es. La jaladera tipo gola, jóvenes, para los que no sepan, es este perfil de aluminio que ayuda a que no necesites ponerle una jaladera como tal a la puerta, ¿verdad? Le hacen un pequeño resaque aquí y queda muy elegante. Sí, totalmente. Y una barra de granito también, sencilla, Sencilla. pero lindo. Sí, también que se suba la misma barra ahí en el acabado del muro. Nos gusta cómo se ve. Como que Sí, para no tener como un soclo, ¿no? Claro. Sí, y si no, luego, ¿qué haces con el espacio que hay entre el soclo y los gabinetes superiores? Es mejor subir Sí, el estas mismo acabado. son ese tipo de cosas que también es un poquito más, pero vale la pena, Ajá, ¿verdad? sí, 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 exactamente. Y la forma de la cocina era la misma, era esta L. sí, Así es. Ok, Sí, esa no se cambia. excelente. Pues muy bien. ¿Qué altura tenemos de entrepiso aquí? Como un 230. 234. 34. Sí, pues bastante bien también, ¿verdad?
Así A es. veces uno quiere demolerlas porque se les hacen chiquitas o bajitas, pero realmente pues no vale la pena, ¿verdad? O sea, está bien. Sí, Sí, está- no Ya arriba de está- 220 creo que todo está bien. También el que sea todo blanco, como que le da Le esa ayuda a la seguridad. altura, ¿verdad? Me Eh, imagino que este barandal, por ejemplo, lo hicieron ustedes. Así es, había un barandal de madera. También, que Ujú. ese sí ya se veía muy antiguo, no sé por qué estaba, pero lo quitamos y había una alfombra como acabado en la escalera. Entonces también decidimos quitarlo e integrar el mismo piso a la escalera para que no hiciéramos otro salto otro cambio de material. Aunque que también arriba cómo lo rematas, ¿no? También eso, Sí, eso sí, es sí. complejo, cambias de piso, ¿qué haces, no? Es mejor que continúe y se forma como una sola pieza, ¿no? Y ya queda más sencillo pues elegante también. En el baño, por ejemplo, digo, no, hay poco que ver, se cambiaron acabados, pero antes había una regadera aquí, entonces no era necesaria y al final decidimos conservar solo lavabo y doble Me uso. gustan esas lámparas blancas. ¿Sabemos qué marcas son? Si no mal recuerdo, son de Illumilets. Pues muy bonita, ¿eh? Oye, y este mueble es de Interceramic. Ese mueble es de Interceramic. Son de esos muebles prefabricados ya de ellos, ¿verdad? Así es. Muy bonito también, ¿eh? Sí, de repente en ocasiones hay que ver si vale la pena meterse en el problema de hacer muebles, ¿no? O las compras de línea. Y más o menos como cuánto cuesta este mueble. Si no mal recuerdo, también como 7,000 pesos. Nada mal, ¿eh? Porque la pura cubierta te puede costar 2.500, ¿verdad? El Ujú. mueble Sí, no, no 4. estaba tan caro. No, 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 para nada. No recuerdo si el monomando era parte, ¿eh? Eso no lo recuerdo. Ok, pero fíjense el acabado. O sea, los acabados son muy buenos. Una laca muy fina, Sí, sí, cierre lento, está muy bien. Y todos estos también son Interceramic, ¿verdad? así es. sí. Creo que vale la pena fabricar los muebles cuando conceptualizas tal vez todo, ¿no? Pero en este caso el espacio ya existía. Eso era nada más cambiar, quitar y poner porcelanatos. Hasta la taza está bien elegante y veo que también es Interceramic. Sí, Sí. Muy bien, jóvenes de Interceramic. Algo están haciendo bien. Es que es una muy buena marca y creo que es mexicana, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Es de Sí, sí, sí. Chihuahua, me parece. Saludos a Chihuahua. Bueno, jóvenes, vamos Vamos arriba. ahora sí a conocer qué hicieron, porque Sí, sí. la casa acababa aquí. No, 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 sí tenía dos recámaras de este lado. Ah, ok, ok, no entendía. Ya, ya, sí, ya. tenía dos recámaras y el baño que ahora es el baño compartido. Ajá. Antes era como el baño principal de las dos recámaras de ahí arriba. Pero, pues bueno, lo único que hicimos fue la parte que está arriba del estacionamiento. Pero vamos, Ya. vamos, vamos. Adelante. Sí. Este perrito ya está muy cansado. Aquí si te fijas, Abraham, en el piso, de repente es como raro ver cómo se cortan los pisos, sobre todo si la escalera tiene una forma independiente. Lo que tratamos de hacer es el mismo caminito y si te fijas el piso cómo va dando la vuelta. Ah, ya lo vi. ¿Quieres Sí, sí, decirlo estas aquí? decisiones, jóvenes, si están construyendo sin arquitectos, el albañil, quién sabe qué va a hacer aquí, ¿verdad? Al menos aquí hay completamente un sentido, ¿verdad? Un sentido, sí, una intención. Exacto, ven qué bonito se ve eso. Va girando y sigue la línea. Ah, y aquí continuaron esto. Así Esto es. quedó bien. Sí, el tragaluz también lo complementa muy bien. Ese tragaluz ya existía. Ya existía. Esto está bueno, me gusta porque tampoco no se ve demasiado denso, ¿no? No son perfiles tan juntos. Así es. Sí, sí, sí. Es poco invasivo y se ve lindo. Oye, aquí subió la altura. Aquí subimos la altura. Estas dos recámaras eran las que ya existían. Ajá. Ahí solo cambiamos acabados en el piso. Ya tenían buena altura entonces. Ya, Sí. ya tenían buena altura. Sí, la ventaja es que estos techos son inclinados, entonces va como de un 310 ahí a 215 más o menos. Entonces, a pesar de que pues pueden ser compactas, la altura le da bastante amplitud. ¿Qué dimensiones tendrán? ¿Qué será? Como un 340 por 280. Sí, más o Al menos. closet. Al closet sí. Sí, Porque ¿verdad? en el sentido es un poquito más. Ajá, allá quizá haya 4, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero se siente muy bien, ¿eh? Cambiamos todas las cancelerías. Ah, qué Cambiamos todas bueno. las cancelerías porque ya estaban un poco deterioradas y aparte
Creemos que le va muy bien ese acabado como de aluminio, Ujú. cepillado creo que se dice. Sí, es anodizado natural, ¿no? Sí, natural, exactamente. Sí, Exactamente. quedó muy bien. Y me gusta que no hay tantos muebles en la recámara, se siente más amplio. Así Se es. siente amplio. Y sí, la altura, el punto alto debe de llegar como al 3 y algo, ¿verdad? Yo creo que es lo que hace linda la habitación, Ujú, ese como juego de alturas. ujú. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y este es el tipo madera de Interceramic, jóvenes. Este es un formato como de, ¿qué serán? Como de 15 por 60. 60, Ajá. sí. Igual esta recámara ya existía. Cambiamos las cancelerías. Como la pareja tiene hijos pequeños, nos pidieron que pusiéramos como una ventana alta, la que sea abatible, que aquí no se ve porque la cubre la cortina, para que funja como barandal. Y también de cierta seguridad, porque son de estas ventanas proyectantes que no se abren por completo. Ah, Entonces, ok. para no tener una herrería enfrente, como para en estos casos de seguridad, pues queda más limpio, ¿no? Queda bastante limpio. Casi no la ves cuando tienes la cortina a la mitad. Canal. Así es. Sí, sí, Ah, sí. muy bien. Me agrada. Y ya no se entra tanto al agua, ¿verdad? Ya están selladas nuevas. Así es. Muy Así es. bien. Pásenle por acá. Acá sí teníamos. Aquí ya empiezan las modificaciones, ¿no? Porque este baño sí ya existía, pero tenía una pequeña ventana hacia el exterior, que por la ampliación, pues tuvimos que taparla. Entonces hicimos como una especie de apertura a la losa para Ujú. crear iluminación cenital y que se forme ese baño. Excelente. Y lo forraron todo también en el techo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso no lo veo todos los días. Se siente todavía como más cueva, ¿no? Más cabina. Qué bonitas son esas luminarias, jóvenes, ¿eh? Sí, Lumileds también hace buen trabajo Por si por si nos están escuchando. Vamos a etiquetarlos, por favor, equipo de YouTube. Sí, es que son esas marcas que valen mucho la pena que se conozcan. Sí, y también tiene buenos precios, ¿eh? Tienen una gama sencilla en cuanto a costo, Ujú. pero muy bonito. Fíjense este mueble. Este también es de Interceramic y es un mueble un poco más pequeño. Este debe de medir como unos 52 por 62, algo así. Fíjense, es flotado. Entonces, ya no tienes que andarte peleando con el carpintero. Así es, sí, sí, sí. Está buenísimo. Sí, te digo, yo totalmente creo que en ocasiones no vale la pena meterse en los muebles cuando ya de líneas encuentras muy bonitos. Ujú. Sí, es algo ya muy específico, ¿no? Que Sí, ya tienes que hacer un lavamanos gigante, doble. sí, exactamente. O que tu baño está muy diseñado, Ajá, pues también no puedes meter cualquier cosa, ¿no? claro, claro. Este espacio también ya existía. eh, Era como el habitáculo más pequeño de la planta alta, que yo creo que sería más como un estudio, pero la losa estaba más abajo, Ok. porque, pues bueno, lo mismo, aquí terminaba la casa. Entonces teníamos una losa de 2.30 igual que allá abajo, y la hicimos más alta para crear esa ventana en la parte superior, Ok. ¿no? Y que le va muy bien porque aparte se vuelve la sala de TV, Ujú. o sala de juegos para los niños también. Y esa luz es poco invasiva, ¿no? En las tardes no le da el sol de lleno, también porque tenemos pues, fachada orientación norte. norte, es Ah, fachada buenísimo. norte. Entonces es una luz muy discreta que nos viene muy bien para ver la televisión, ¿no? La vocación del espacio al final. Excelente. Tenemos que creo que 260, ¿no? No, aquí No, deben de ser aquí, no, aquí son 3 y 310. algo. Ah, sí, ok. Aquí son 310. Entonces ya existía la losa, pero no tenía ventana. No, Sí, no, tenía una ventana hacia la fachada. Aquí acababa la casa. Ok. Ah, entonces era baja la ventana. Sí. Ya exactamente. entendí, entendí. Sí, sí, Ok. volvimos a hacer la luz. Ok. Muy bien. Sí, como dice Rafa, para crear ese desfase, como es un espacio de transición, pues también creamos la circulación por aquí, ¿no? Para que no estorbara si se ponía la tele en otro lado, pues como que Ujú. es medio independiente y pasamos directo a la recámara principal, Ok. que es
Es sobre la losa del estacionamiento, ahora sí. Que esta es la que no existía. Esa es la que no existía. En teoría iba a ser para los papás, pero Guillermo es creo que es un gran papá y su hija le Se, gustó la recámara se la cedió. y dijo, ok, pues que sea para mi hija. Y le cedió la recámara. Qué Le cedió la bueno, ¿eh? recámara principal, sí. Y le quedó su balconcito súper bonito. Me encanta cómo cierra, pero no completamente, ¿verdad? El gesto de la media luna. Ujú. Cuarto menguante, me decían. Menguante, Menguante. no es tan También redundante. la idea de dividir esta cancelería en tres es que ya corridos los canceles se oculten en ese muret. Ah, ok, ok, Entonces ok. tú no lo ves desde afuera y por dentro pasa desapercibido. Ve solamente el hueco. Sí. Exactamente, sí. Qué bonito. Y es un remetimiento tal vez pequeño, pero sentimos que sí le viene bastante bien. Incluso si lo llenan de vegetación, Ujú. es pues, como su mini jardincito ahí privado, ¿no? ¿Cuánto mide de ancho? Como 80 centímetros. Muy buenos. O sea, Sí, ya con 80 centímetros ya consigues esto. así Eso es lo es. bonito, ¿verdad? Que no necesitas demasiado. Tuvimos un poco el diálogo de saber, de checar si lo techábamos o no lo techábamos. Y nos gustó que ahí lloviera, ¿no? Nos gusta que de repente en espacios chiquitos se sienta la lluvia. Ujú. Obviamente eso implica soluciones ahí técnicas diferentes, pero funcionó bien. Hay que resolverla, sí, Hay que claro. resolverlas. No, está súper agradable. Y la recámara pues quedó muy amplia. ¿Cuánto mide? Si no mal recuerdo, igual como 2,80 en el sentido corto y debe de ser 3,50 yo creo en el sentido largo. Excelente. Y esta diferencia de los espacios de allá abajo ya la hicimos más alta. Si Ujú. recordamos, las dos recámaras de allá tienen el techo inclinado. Sí va de una altura bastante alta, de 3,10 a 2,20, Ujú. pero el promedio es 2,60 más o menos. Esta la dejamos en el promedio. No está inclinada, pero es más alta, entonces se siente también más amplitud. Buenísimo. Así es. Y nos gusta también que por dentro es blanco, pero a ciertas horas del día por el tono rojizo, naranjoso del exterior, como que se mete un poquito y Se se alcanza a impregna. notar ese mismo tono. ¿Qué tono es? Ese es un tono complejo, diría yo. Sí, al final es un mortero pigmentado, pero pues es entre durazno, naranja, Salmón, rojizo, salmón, podría ser, sí, sí, sí. Chedrón. Ok. chedrón. Ajá, así. Entonces creo que es chedrón. El chedrón sí es como un rojo oscuro, ¿no? Como, no sé, como si le metías tantito negro. Sí, 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 sí. No, está muy bonito. Es un color bien agradable. Sí, Muy bien. Y la última parte de esta ampliación es el vestidor y baño principal. Ajá. Ah, sin vestidor. Y esta losa más alta es por las instalaciones. Estas los son más altas por las instalaciones del baño, así es. Ok, Sí, sí, ok, sí. ok. Claro, porque ya estaba hecha la losa, entonces tenían que crecer. Así es. Y también aquí pasan las instalaciones que ya estaban del tinaco, pues todo lo que tiene que ver con la azotea, por ahí, justo a espaldas de ti, por ahí pasan. Bajaban y se iban por toda la losa. No, 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 bajan hasta la Hacia planta abajo. baja y llegan al registro y ya Ok, salen. ok, ok, Así ok. es. También otra vez muebles de Interceramic. Excelente. Este otra vez vuelve a ser el grande. Oye, qué Ujú. difícil cederle esta habitación a tu hija, ¿eh? Sí, sí, sí. No cualquiera, mis respetos, jóvenes. Así es, yo también cuando me enteré de la decisión, porque fue durante la obra, ¿eh? No fue al Sí, final. O sea, cuando estábamos haciendo el espacio, a la hija le gustó pues a quién no, la, ¿verdad? la casa y la recámara y el cliente dijo que se la quede. Así es. Gran padre, Sí, 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 más muy buen como par. él. Lo mismo de este lado, ¿no? No queríamos hacer una ventanita que evidenciara el baño hacia la fachada y también formamos esa entrada de luz. Y así Buenísimo. todos los espacios, aunque por fuera es muy hermética, podría parecer muy hermética, toda la casa tiene accesos de luz y diferentes formas de iluminar, de ambientar cada espacio de la casa. Excelente. Ahorita Ujú. la atmósfera que te dan esos pisos, ¿verdad?
El toque del verdecito ese como pimienta, como... Ujú. Sí, tiene algo que nos gustó. Ajá. Y Sí. lo quisimos poner ahí como un gesto, ¿no? Dentro de los grises maderas de la casa. Muy agradable. Pusimos esta puerta de cristal también para que permitiera la entrada de luz. Cuando no está prendido este foco, entra bastante la luz a través de la puerta y pues es como un plus, ¿no? Sí. No necesitas forzosamente tener aquí prendida. Está muy bueno, ¿eh? Me gusta que sea también una pieza. ¿Y es satinado o tiene película? Es satinado. Ok. También le da como este tono verdoso que también Ajá. tienen los vidrios de la cocina y como que combinan. Armoniza, ¿verdad? También un poquito armoniza con este tono. Así es. Ya, y tiene un poquito de textura. Ujú. Y entonces me dicen que el costo por metro cuadrado de aquí arriba fue de 9,000. No. No, este es más alto. Exactamente, sí, Ajá. el de a la construcción nueva, yo creo que sí debe rondar los 10,000, más o Pero de menos. todas maneras es muy bajo, 10,000 pesos metro cuadrado aquí arriba. Más o menos, sí. Pues está muy 10,000, bien. 11,000. Con todo y losa, con todo y todo. Sí. Ujú. Ok. Ah, pues jóvenes, está bastante competitivo su trabajo. Llame ya. Llame ya. ¿Cuáles son las redes sociales de la empresa? Perdón. Rafael Espejel Ujú. en Instagram y TikTok. Rafael-Espejel. Por ahí nos pueden encontrar y por ahí está el correo, página de la empresa. Excelente, excelente. Que ya se están especializando en remodelaciones y en obra nueva también. Y mucho aquí en el Estado de México, ¿verdad? Ya hemos visto otras de sus obras. Hemos visto en el Estado de Ajá. México. En la Ciudad de México estamos haciendo ahorita, terminando otra remodelación con Excelente. casa nueva. O sea, digamos que en un solo proyecto hicimos una casita nueva al fondo. Ah, genial. Y estamos por empezar también otra casa aquí en la Ciudad de México y empezar otra en el Estado también. Entonces, Ah, pues entonces, nos gustan las dos. Nos gusta remodelar y nos gusta construir. Construir de nuevo, todo nuevo es bastante más divertido. pues tienes un poco más de libertad a veces. Sí, exactamente. Pero las remodelaciones, cuando valen la pena, creo que le entramos, ¿no? A la remodelación. Sí, yo creo que hay que especializarnos en eso, porque si no la gente, si los arquitectos no queremos hacer remodelaciones, pues la gente termina yéndose con los maestros de obra y las remodelaciones terminan Son un caos. terminan Sí. caóticas. Sí. He escuchado tuve una cita, una asesoría con una familia que que le hicieron una remodelación y todo quedó mal. O sea, no la terminó, se fue con el dinero, o sea, todo mal. Entonces necesitamos que haya como mucha diversidad de especialistas en remodelaciones Ujú. para que la gente tenga opciones, ¿verdad? Decir, ah, mira, este o este, y que no Así sea es. como que no hay. Sí, es bastante complejo, la verdad, remodelar, pero sí, totalmente falta quien le entre Ujú, al problema. exactamente. Pues jóvenes, si quieren, vámonos a despedir Vamos, allá sí, sí, abajo. sí. Pero aquí estamos muy encerraditos. Ajá. Pues ya nos vamos, jóvenes. Por favor, compártanos una vez más las redes sociales para que los puedan contactar. TikTok, Instagram, Rafael-Espejel. Ahí van a encontrar diferentes formas de contacto o ahí mismo en las redes que nos manden mensaje. Excelente. Muchísimas gracias por compartir su trabajo. Es verdaderamente un placer y un honor estar por acá. Gracias a ti, Gracias Abraham, a ti. gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cotaparedes, adelante.